Hola, soy la doctora Luege. En este video voy a explicar el problema 1, inciso A, del trabajo práctico 1. Cualquier duda, por favor, escribirme a la dirección de email que aquí detallo. En este problema tenemos un estado plano de tensiones, es decir, el tensor de tensiones tiene como componentes no nulas sigma x, sigma y, tau xy, tau ix, donde tau xy y tau ix son iguales debido a la simetría del tensor de tensiones. Estas componentes están referidas a un sistema de coordenadas x y z cartesiano. Son las tensiones, las componentes de tensión en un punto. Si queremos graficarlas en el espacio, por ejemplo, utilizamos un elemento de volumen y vamos a tener, aquí ubicamos sigma y, aquí ubicamos sigma x, en las caras opuestas sigma y, sigma x, las de corte, tau y x, tau xy, y en las caras opuestas estarían tau xy, la correspondiente tau y x. Bien, dado que no tenemos tensiones como vemos en los planos normales al eje z, podemos graficarlas en el plano directamente. Entonces la tensión en un punto P, las ubicamos sigma y, sigma x, en las caras opuestas sigma y, sigma x, tau y x, tau xy y las correspondientes a las otras caras. Bien, ¿qué sucede si hay un giro del sistema de referencia? En este caso tenemos un giro alrededor del eje Z, en este problema, X, Y, Z, un giro, un ángulo tita, nuestros nuevos ejes los vamos a llamar Y', X', y como es alrededor del eje Z, Z coincide con Z'. Bien, ¿cómo lo vamos a ver en el plano? Tenemos los ejes originales, los ejes girados, tenemos el mismo punto, punto P, pero ahora nuestras componentes del tensor de tensiones referidas al nuevo sistema de coordenadas van a tener una dirección distinta. Esta va a ser sigma y prima, sigma x prima, sigma y prima, sigma x prima y las de corte, tau y prima x prima, tau y prima x prima y prima. Bien, ¿cuál es la relación entre el sistema de coordenadas girado, las componentes referidas al sistema de coordenadas girado y al sistema, las componentes referidas al sistema de coordenadas original? Sabemos que es la relación prima es igual a la matriz rotación A por el tensor de tensiones expresado en sus componentes referidas al sistema de coordenadas original por A traspuesta. Donde A es la matriz rotación y tiene como elementos los cosenos de los ángulos entre, en este caso, el eje X' y el eje X, el coseno del ángulo entre el eje X' y el eje Y original, el coseno del ángulo entre el eje X' y el eje Z, el coseno del ángulo entre el eje Y' y el eje X original, el coseno del ángulo entre el eje Y' y el eje Y original, coseno del ángulo entre el eje Y' y el eje Z,
el coseno del ángulo del eje Z' con el eje X y así siguiendo. ¿Cómo nos queda en este caso la matriz rotación? Bien, el ángulo entre el eje Z' y el eje X es 90, por lo tanto el coseno es 0. Lo mismo sucede entre el eje Z' y el eje Y, el ángulo es 90. El ángulo entre el eje X' y el eje Z es 90. El ángulo entre el eje Y' y el eje Z es 90. Ahora el ángulo entre el eje Z' y el Z es 0, por lo tanto el coseno nos da igual a 1. Los demás elementos nos quedan el coseno de X', del ángulo entre el eje X' y el eje X es igual al coseno de θ. Vean que el ángulo entre el eje X' y X es θ. Lo mismo el coseno del ángulo entre el eje Y' y el eje Y. El ángulo es θ, coseno de θ. Ahora bien, el ángulo entre el eje X' y el eje Y, fíjate, X' y el eje Y es 90 menos θ, entonces va a quedar coseno de 90 menos θ igual a seno de θ. El coseno del ángulo entre el eje Y' y el eje X, el eje Y' es este, el eje X es este, es 90 más θ. Coseno de 90 más θ. Por lo tanto nos queda menos seno de θ. La matriz rotación para el caso de un giro alrededor del eje Z resulta coseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, coseno de θ, 0, 0, 0, 1. Ahora lo que nos queda para encontrar las componentes del tensor de tensiones referidas al sistema de coordenadas girado es simplemente una multiplicación de matrices. Entonces lo que ustedes tienen que encontrar es, por ejemplo, la componente sigma x' va a ser igual a sigma x coseno cuadrado de θ más sigma y seno cuadrado de θ más 2 tau xy seno de θ por coseno de θ. Y así siguen las demás componentes del tensor de tensiones. Muy bien, muchas gracias.